Buenas noches a todos. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y debo confesar que Guatemala es uno de mis países favoritos en Centroamérica. Es mi segunda visita, me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero bueno, hay que volver a casa que tengo un bebé muy chiquito esperando. Pido perdón por mi voz ante todo, porque hay un sincicial o un parainfluenza dando vueltas seguramente, porque prueba de COVID e influenza son negativos. Bueno, vamos a ver entonces sobre vacunas de ARN mensajero contra COVID-19, lo que nos dice la evidencia en términos de seguridad y recomendaciones sobre todo. Ahí pondré el foco de la presentación. Aquí les dejo mis potenciales conflictos de intereses, pero debo confesarles que todo el material que les presentaré a continuación es resultado de una búsqueda exhaustiva de la evidencia científica disponible actualmente. Entonces, voy a tratar de presentarles esta charla en 5 pasos. Primero vamos a ver un poquito por qué es importante vacunar a los niños y vamos a ver cuál es el impacto real del COVID-19 en los niños y adolescentes. Vamos a ver rápidamente cómo fue este desarrollo acelerado de vacunas, enfocándonos otra vez en las vacunas de tipo ARN mensajero. Vamos a ver qué dice la evidencia científica en términos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. También vamos a ver rápidamente cuáles son los esquemas de vacunación recomendados y por último quiero dejarles con 3 ideas claves que espero que puedan cambiar su práctica pediátrica. Entonces, como decía una publicación de febrero del 2020, la pandemia por el COVID-19 ha sido la primera pandemia de las redes sociales. Esto nos puso a los médicos y a los científicos en general frente a un gran problema de comunicación. Uno de los mayores problemas que tuvimos fue combatir las falsas noticias o los fake news, que rápidamente se diseminaron en toda la población a través de las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, también a través de las páginas web o incluso a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp. Uno de los mitos que ha persistido a lo largo de la pandemia ha sido que los niños son los menos afectados por la COVID-19. Y en esta primera diapositiva yo les quiero enfatizar que los niños sí se infectan por el COVID-19. En Estados Unidos se reportaron, desde que empezó la pandemia, 14.8 millones de casos. Esto representa aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos. Sí, 19 millones suena muchísimo, pero para que tengan una idea de este número, es aproximadamente la población total de Panamá, Costa Rica y El Salvador. O sea, esa es la cantidad de niños infectados por COVID en Estados Unidos. También los niños se hospitalizan por COVID-19 o con COVID-19. Y esto también es muy importante que sepamos, que nos quede claro que 1 de cada 4 niños que se hospitalizan a causa de esta enfermedad puede terminar en cuidado intensivo. Y 1 de cada 2 niños en cuidado intensivo a causa del COVID-19 no tiene una enfermedad subyacente o de base, es un niño previamente sano. Además, los niños están en riesgo de sufrir el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al SARS-CoV-2, que puede ser, o que es, mejor dicho, una patología grave y que puede poner en riesgo de muerte a los niños. En Estados Unidos, que quizás tiene estadísticas un poquito más organizadas que nuestros países, se han reportado alrededor de 8.500 casos de síndrome inflamatorio multisistémico y se han informado 66 muertes a causa de esta patología. También se ha estimado que aproximadamente 1 de cada 2.300 niños infectados con SARS-CoV-2 termina en un síndrome inflamatorio multisistémico. Así que genera muchos hospitalizados. El 90% de los niños hospitalizados en Estados Unidos son menores de 15 años y es también un número abrumador. Por otro lado, en Estados Unidos también se han reportado más de 1.000 muertes por esta enfermedad.
1.000 niños que han fallecido, son 1.000 familias que han quedado devastadas y muchas comunidades que han sufrido los embates de esta enfermedad. Entonces también los niños se mueren por el COVID. Además de todo esto que les conté, hay un impacto negativo que no está tan relacionado a la salud física. Muchas veces nos olvidamos de problemas del neurodesarrollo. Los que hacen clínica pediátrica, estoy casi convencida que han empezado a ver mayor cantidad de niños con retrasos del lenguaje, otros con dificultades para la interacción social. Han aumentado seguramente, como pasó en Panamá, los diagnósticos de trastornos globales del neurodesarrollo o trastornos del espectro autista. Ese es solamente un lado, pero también están los problemas de educación. Los niños han perdido días de clases, han empeorado, no han ganado, no han adquirido todas las capacidades en términos de matemática, de lectoescritura que debían adquirir debido al cierre de las escuelas y por el miedo a esta patología. Y también esto ha impactado negativamente en la salud mental de los niños. Incluso la Academia Americana de Pediatría, junto con otras organizaciones, ha declarado un estado de emergencia en Estados Unidos, un estado de emergencia de salud mental en Estados Unidos debido a todos estos impactos negativos del COVID en nuestra población pediátrica. Y entonces acá quiero hacer como un rápido repaso de cómo fue el desarrollo de estas vacunas, cómo llegamos a tener vacunas seguras y eficaces. Básicamente, ante la aparición del COVID-19, toda la comunidad científica a nivel mundial empezó a trabajar de manera muy rápida y acelerada y en conjunto porque queríamos saber un poco más de este nuevo virus. Fue así que muy rápidamente, en marzo del 2020, se declaró el estado de pandemia por la OMS. Y una semana después, este hito fue decisivo porque gracias a que la OMS declaró el estado de pandemia, se llevaron adelante numerosas investigaciones, hubo muchos fondos económicos y se trabajó en conjunto para lograr buscar un tratamiento específico y vacunas que nos protegiesen y de esa manera poder controlar la situación de salud pública que se vivía a nivel mundial. Fíjense que tan solo 10 días después o 9 días después de declarada la pandemia, se empezaron los primeros ensayos en humanos de una vacuna que nos protegía contra el COVID-19 utilizando como plataforma tecnológica el ARN mensajero. 9 meses más adelante tuvimos la primera vacuna autorizada para el uso de emergencia que utilizaba también este tipo de plataforma. Más adelante se extendió el uso de emergencia a niños mayores, luego el Comité de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos autorizó el uso de esta misma vacuna en niños de 5 a 11 años y así sucesivamente, hasta que ya en el 2022 se ha recomendado la utilización de vacuna ARN de refuerzo para todas las edades para todos los niños, mayores de 5 años. Y en junio del 2022, este es muy importante, esta fecha, el Comité de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos recomienda el uso de vacunas ARN mensajero en niños de 6 meses a 5 años. Muchísimo más recientemente se recomienda entonces el uso de vacuna bivalente como refuerzo en adultos y hace tan solo unos 14 días se autoriza el uso de vacuna bivalente para mayores de 5 años. Y seguimos aprendiendo de esta enfermedad, seguimos aprendiendo de vacunas y sigue saliendo evidencia científica. Lo que quiero que les quede claro que si bien esto fue un desarrollo acelerado, la velocidad fue realmente sin precedentes, esto no significó comprometer bajo ningún punto de vista la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Cuando se autorizaron estas vacunas se habían cumplido absolutamente todas las fases de investigación y se había presentado toda la evidencia científica a los organismos reguladores. Definitivamente, haber tenido acceso a las vacunas cambió el curso de la pandemia. En este estudio matemático, un modelo matemático que fue publicado este año,
se estimó que las vacunas previnieron alrededor de 19 millones de muertes en un solo año, utilizando información de 185 países y territorios. Esto implica una reducción global de muertes de alrededor del 63% solamente durante el primer año que se utilizaron las vacunas contra COVID-19. Básicamente esta es una información de población adulta. Entonces, para tener un poco una guía rápida y un repaso rápido sobre los estudios clínicos que hay sobre seguridad, inmunogenicidad y eficacia, vamos a empezar primero con la vacuna ARN mensajero de Pfizer. La vacuna de Pfizer fue la primera en estar autorizada para el uso de emergencia a partir de los 16 años. Entonces, el primer estudio que ellos publicaron en el 2021 fue un estudio que evaluaba la seguridad, inmunogenicidad e infería la eficacia de esta vacuna en población de 12 a 15 años. El perfil de seguridad encontrado en este estudio fue que fue favorable. Los principales efectos adversos post-vacunación fueron a nivel local, dolor en el sitio de la aplicación, y a nivel sistémico, principalmente los pacientes referían fatiga y cefalea. Estos efectos realmente duraron muy poquito tiempo, 1 o 2 minutos. La inmunogenicidad fue mayor en este grupo etario que en los mayores de 16, entre los mayores de 16 años. Se comparó la inmunogenicidad en este grupo etario respecto a los pacientes de 16 a 25 años y se infirió una eficacia vacunal del 100%. Más adelante se estudiaron niños de 5 a 11 años. En la primera fase de este estudio se trató de definir qué dosis se utilizaría y se decidió utilizar una dosis menor que la que se utilizó en pacientes de 12 a 15 años. También se encontró un perfil de seguridad favorable, igual al de los niños mayores, y en términos de inmunogenicidad se demostró la no inferioridad respecto a la protección en niños mayores. Para este grupo etario se infirió una eficacia del 90% aproximadamente. Por último, los estudios que hay disponibles respecto a niños de 6 meses a 5 años también nos informan un perfil de seguridad favorable y los principales eventos adversos reportados son dolor, fatiga e inapetencia en este grupo de niños. Respecto a la inmunogenicidad, ellos no cumplieron el parámetro de inmunobridging o de no inferioridad respecto a la respuesta inmune en mayores con 2 dosis. Así que tuvieron que ajustar el protocolo de investigación y sí lograron cumplir con el criterio de inmunogenicidad requerido utilizando 3 dosis como esquema primario. La eficacia de esta vacuna calculada fue de alrededor del 80%, pero es muy importante que tengamos en cuenta en el momento que se hizo este estudio, que fue cuando la variante circulante era la variante Omicron. Respecto a la vacuna mRNA mensajera de la otra compañía que genera estas vacunas, que es Moderna, también la información nos dice que en adolescentes de 12 a 17 años, fíjense que este es un rango mayor, el perfil de seguridad también es aceptable con los mismos efectos adversos que se informan con la otra vacuna. Respecto a inmunogenicidad, no hay diferencias respecto a los niños mayores y también se reportó una eficacia, se infirió una eficacia del 100%. En niños de 6 a 11 años también el perfil de seguridad es favorable. También se cumplió con el criterio de no inferioridad respecto a las respuestas en niños mayores y se encontró una eficacia del 88%, acá también haciendo la salvedad de que Delta era la más, la variante circulante más importante en ese momento. Respecto a los niños de 6 meses a 5 años, lo mismo se cumplió con los parámetros de seguridad, inmunogenicidad y la eficacia inferida en este rango etario fue del 36.8% en niños de 2 a 5 años y bastante mayor en niños de 6 a 24 meses.
Me distraigo un poquito porque me están apurando, así que no crean. Voy a tratar de ir más rápido porque se necesita por cuestiones de tiempo. Entonces, el esquema de vacunación que está recomendado con la vacuna de Pfizer son 3 dosis como esquema primario, entre la primera y la segunda dosis 3 a 8 semanas y la tercera dosis al menos 8 semanas después de la segunda. La vacuna de Moderna, el esquema primario son solo 2 dosis separadas entre 4 a 8 semanas. Esto es para niños menores de 5 años. En niños sin inmunocompromiso, entre 5 y 11 años, el esquema primario son 2 dosis y ya se autorizó el refuerzo con vacuna bivalente en Estados Unidos. Para mayores de 12 años, con ambas vacunas, ambas plataformas tecnológicas ARN mensajero, también son 2 dosis de esquema primario y el refuerzo autorizado con vacuna bivalente, que es el mismo esquema que se utiliza en adultos. Ahora, muchos me preguntarán, pero tenemos una muy buena vacuna monovalente, nos mostró toda la evidencia científica, es una vacuna segura, eficaz, ¿por qué vamos a necesitar una vacuna bivalente? Bueno, porque la efectividad del refuerzo con la vacuna monovalente u original contra hospitalización empezó a disminuir a medida que la variante Omicron se volvió dominante en Reino Unido. Y esto pasó en adultos mayores de 18 años, menores de 65 y también en mayores de 65. ¿Y qué pasó en los niños? Ok, doctora, en los adultos pasó esto, pero en los niños también. Se ha visto un aumento sustancial de las hospitalizaciones por COVID-19 con la aparición de variantes preocupantes altamente transmisibles. La tasa de hospitalización con la circulación de Omicron fue 5 veces mayor en niños de 0 a 5 años que con la circulación de variantes previas. Entonces decimos claramente Omicron impactó muy duramente a los niños menores de 5 años. ¿Y hay datos respecto a la seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna tan nueva, doctora? Sí, hay datos. ¿Qué dicen los datos? Las respuestas de anticuerpos neutralizantes contra la variante Omicron son superiores a la de la vacuna monovalente. Aquí están los títulos de anticuerpos neutralizantes cuando se utiliza la cepa original y la vacuna monovalente y la vacuna bivalente. Siempre vemos que en todos los participantes hay mejores respuestas. Esto es, incluso acá vemos pacientes que no tuvieron infección previa y pacientes que tuvieron infección previa. Esto es respecto a la cepa ancestral y estos son los mismos datos con la variante Omicron. Lo más importante que quiero que se lleven de acá es que utilizar la vacuna bivalente no generó preocupaciones o aumento de eventos asociados a la seguridad de esta vacuna. ¿Qué otro mensaje quiero dejarles? Otro mito que ha circulado es que mi hijo se contagió de COVID, así que no lo voy a vacunar porque tiene buena respuesta inmune post-infección natural. Bueno, este estudio demuestra que los niños convalecientes de COVID-19, los que ingresaron a cuidados intensivos, incluso los que tuvieron un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, tienen menores títulos de anticuerpos protectores que los que recibieron vacunas. Y esto no es solamente viendo cepa ancestral, alfa, beta, gamma, delta y Omicron. Siempre un niño vacunado tiene mejor respuesta de anticuerpos neutralizantes que un niño convaleciente. Y esto también se repite, esta es la misma información de otro estudio. Acá vieron la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes y acá nos muestra muy interesantemente la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Este estudio es importante porque no solamente muestra anticuerpos neutralizantes, sino que también muestra citotoxicidad mediada por células. Doctora, pero no en todos nuestros países tuvimos las vacunas ARN mensajeros de entrada. Muchos países tuvimos que utilizar otras vacunas. Este estudio es de mi tierra natal, también publicado hace muy poquito, que informa que los esquemas heterólogos son equivalentes o superiores a los esquemas homólogos. Y aquí analizaron hasta 15 combinaciones diferentes de vacunas, porque en Argentina llegó primero Sputnik, llegó la vacuna de AstraZeneca. Entonces, con todas estas combinaciones, cuando se combinaron todas estas vacunas,
No se detectaron eventos adversos serios en ninguno de los 15 esquemas analizados, y la mayor respuesta de anticuerpos se vio que es inducida por la vacuna de ARN mensajero de Moderna como segunda dosis en esquemas heterólogos. Y acá me parece muy importante destacar que cuando se utiliza la vacuna Sinopharm como vacunación primaria, si reciben un refuerzo con Moderna, tienen mejores respuestas inmunes. Para cumplir con el horario que me marcaron, les quiero dejar 3 ideas claves. 1, los niños y los adolescentes se infectan, hospitalizan y mueren por el SARS-CoV-2, además de los otros impactos negativos que vimos. Hay evidencia científica, seria, robusta, sobre seguridad, inmunogenicidad y eficacia de este tipo de vacunas en bebés, niños y adolescentes. Es importante empezar a charlar sobre qué interesante sería que en nuestros esquemas de vacunación de Latinoamérica también esté incluida la vacuna contra COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad prevenible por vacunas. En Estados Unidos está demostrado que se mueren más niños por COVID que por influenza. Se mueren más niños por COVID anualmente que lo que se morían antes de que existiesen vacunas como la varicela, rotavirus y varicela, rotavirus y hepatitis A en Estados Unidos. Y también hay que recordar que hay que vacunar a pesar de que los niños tuvieron COVID-19, porque la respuesta inmune post-vacunación es más amplia y protege contra todas las variantes. Y yo estoy tan convencida de la eficacia y seguridad de las vacunas que mi hija de 5 años tuvo COVID 2 veces el año pasado, y cuando la vacuna llegó a Panamá, lo primero que hice fue vacunarla, y les recomiendo a mis pacientes lo mismo que quiero para mi hija. Así que sin más, espero haber cumplido con el tiempo previsto. Acá les dejo mi información de contacto. Gracias. Muy bien, dejamos el tiempo si existiera alguna pregunta. Buenas noches. Uno como médico tiene la obligación de lo que receta debe tener evidencia científica. La eficacia se ha comprobado en el camino. La seguridad que usted dice es a corto plazo, ¿verdad? Que son muy leves. ¿Qué evidencia científica tienen para sugerir en niños para efectos secundarios a mediano y largo plazo? Todos los estudios se hicieron con seguimiento a 2 meses. Toda esa es la publicación que yo les mostré. Sin embargo, hay muchos sistemas de seguridad post-licencia que están actualmente funcionando. En todos los países hay. En Estados Unidos hay un sistema que se llama VAERS, que es muy grande y que funciona muy bien y que se va actualizando. Gracias a que existe ese sistema de reporte, se pudo encontrar que algunos niños adolescentes sufrían post-vacuna mRNA miocarditis. Eso se encontró, se reportó y se vio incluso que la miocarditis post-COVID es mucho más frecuente que la miocarditis post-vacuna. Entonces, se sigue analizando y a medida que se vayan aplicando más dosis de vacunas vamos a encontrar estos eventos adversos extremadamente raros que no se vieron en los estudios iniciales. Sin embargo, se siguen reportando y ya se aplicaron a nivel mundial más de 20 millones de dosis. Es una de las vacunas que más ha sido estudiada y más ha sido aplicada. Entonces, esa sería mi respuesta. Pero entonces, ¿por qué la siguen autorizando por emergencia, no como vacuna? Hay que cumplir con ciertos pasos, ya se fue aplicando. La autorización de emergencia era justamente como para controlar, como les explicaba al comienzo, esta situación mundial de emergencia, esta situación de pandemia mundial. A medida que va saliendo más información, se van aplicando para uso extendido. Por ejemplo, ya estas vacunas están autorizadas full para todos los mayores de 12 años. 1 año y medio después de los primeros estudios en adultos, recién salió la evidencia en niños menores de 5 años y fue lo último que se presentó. Y entonces, por eso les decía, en el timeline seguimos, hay
una robusta evidencia científica, pero todavía hay mucho por aprender de esto. Muchas gracias, doctora, por la interesante plática. Yo quisiera saber si hay ya también algo como para hacer el esquema de vacunación junto con influenza, por ejemplo. Sí, ya al comienzo, cuando salieron estas vacunas, se decía que hay que esperar al menos 15 días entre la aplicación de una y otra. Ya también hay evidencia científica, que no la puse acá por cuestiones de tiempo, de que se pueden aplicar las dos vacunas a la vez o sin mediar ningún tipo de tiempo entre las dos, y aplicarlas las dos a la vez no aumenta el riesgo de eventos adversos para ninguna de las dos vacunas. Digo, con vacuna de influenza o con cualquier otra de las vacunas del esquema, se puede aplicar concomitantemente.